Muy bienvenidos aquí, compañeros, Sergio, Oscar y Natalia, aquí a nuestro conversatorio. En el día de hoy estaremos abordando temas como los trastornos de control de los impulsos, que es una categoría clínica dentro de la neurociencia del comportamiento y la psicopatología. Hoy abordaremos su clasificación, bases neurológicas, impacto y posibles tratamientos. Así es, Juan Diego y compañeros. Y para comprenderlos mejor, estos trastornos se ubican en el área de la psicología clínica y la psiquiatría, ya que afectan la capacidad de autorregulación emocional y conductual. Además, son condiciones en las que las personas experimentan una pérdida del control voluntario sobre ciertas acciones, aun sabiendo que estas acciones pueden ser perjudiciales. Y frente a un contexto de pronto más histórico, podemos encontrar que estos trastornos han sido analizados desde diversas áreas. Por ejemplo, las neurociencias cognitivas los estudia como esas disfunciones de los circuitos neuronales encargados de inhibir esa respuesta, especialmente en regiones como la corteza prefrontal y los ganglios basales. Estas alteraciones, digamos que pueden dificultar que la persona controle pensamientos o conductas no deseadas, como ocurre, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo. Por su parte, por ejemplo, la psicología evolutiva los relaciona con una dificultad para procesar recompensas de manera equilibrada, lo que afecta al desarrollo de la autorregulación, que esto también puede llevar a que se busque placeres inmediatos y considerar consecuencias, como sucede en conductas impulsivas repetitivas o también, por ejemplo, lo que sucede cuando se consumen sustancias psicoactivas. Exactamente, compañeros. Digamos que desde una perspectiva clínica, su abordaje implica la integración como de modelos biopsicosociales, digamos que ya que involucran factores genéticos, neuroquímicos, ambientales e incluso conductuales, ¿cierto? Esos trastornos están clasificados en la CIE-10, código F63 y el DSM-5, ¿cierto? Dentro de la categoría de los trastornos de la conducta y del control de los impulsos. Bueno, desde el punto de vista neurológico, empieza a afectar entonces el sistema de inhibición cortical, que particularmente las áreas que más involucran son las prefrontales, entonces son las responsables del juicio y del autocontrol. Entonces también hay una alteración en esa región de neurotransmisores como son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Y digamos que eso empieza a impactar la capacidad de respuesta ante estímulos gratificantes. Así es. Y en el campo de la psicología clínica, estos trastornos están vinculados con patrones desadaptativos de procesamiento emocional, lo que lleva a que se afecte la toma de decisiones y la regulación afectiva. Así es, Oscar. Por ejemplo, desde la psiquiatría es muy esencial diferenciar estos trastornos de cualquier otra condición o conductas impulsivas, como sería el trastorno de la personalidad antisocial o el trastorno bipolar, donde la impulsividad puede ser un síntoma secundario. Y un punto clave, por ejemplo, que podemos determinar en esta parte de la exposición y que es clave, es precisamente esa diferencia entre el impulso y la compulsión, porque es que un impulso es una acción repentina que se percibe como propia, que se llama entonces egosintónica, mientras que una compulsión es un comportamiento repetitivo que no es deseado, llamado egodistónico, como ocurre en el TOC. Exactamente. Entremos entonces a analizar los principales trastornos. Primero, tenemos el trastorno explosivo intermitente. En este caso es un trastorno del control de los impulsos que está caracterizado por episodios repetidos de agresividad desproporcionada, tanto verbal como física, que no se pueden explicar por otra causa médica, psicológica o el contexto de la situación. Además, también desde la neurociencia conductual se estudia debido a la disfunción en los mecanismos del control de la ira,
y esto lleva a que se manifiesten en episodios de agresividad desproporcionada frente a estímulos menores. Sí, así es, Oscar. Por ejemplo, desde la psicología del desarrollo se ha observado que en muchos casos estos episodios aparecen en la infancia y la adolescencia. Esto sugiere que hay alteraciones tempranas en la regulación emocional y no se han ya sabido llevar o no se han diagnosticado. Sí, compañeros. Yo, por ejemplo, quisiera hablar, por ejemplo, de la cleptomanía, que involucra, digamos, esos impulsos como irreprimible de robar, ¿cierto? De hacerlo sin necesidad real como tal, de tener ese objeto, de coger algo, ¿cierto? Estudios desde la psicología cognitiva muestran que hay una alteración como tal en el procesamiento de esa recompensa, ¿cierto? Similar como a lo que ocurre con las personas que son adictas, que sienten como esa satisfacción al hacerlo, ¿cierto? Así es, Sergio, y es que hay que resaltar que desde la psiquiatría se ha identificado una alta comorbilidad con trastornos afectivos, como lo son la depresión mayor y los trastornos de ansiedad, lo que refuerza la idea de una disfunción serotoninérgica. Y ya pasando, por ejemplo, el tema de la piromanía, que por otro lado está profundamente relacionado con alteraciones en el circuito de recompensa. Desde la neurociencia social se ha observado que algunos pacientes buscan reconocimiento a través de los incendios, lo que sugiere que el trastorno tiene un componente de búsqueda de validación externa. Por ejemplo, un adolescente que se siente ignorado en su entorno familiar o escolar puede desarrollar una fijación por iniciar pequeños incendios que no lo hace con intención de dañar ni de destruir, sino porque nota que cuando lo hace recibe una atención. Entonces llegan los bomberos, la comunidad se alarma y de repente él es el centro de las miradas de todo el mundo. Entonces esto le produce una sensación de poder, de protagonismo, de validación que no consigue de otras maneras. Entonces este tipo de comportamiento sugiere que más allá del impulso que le está generando este problema, existe una necesidad de reconocimiento social no satisfecha que lo que refuerza, digamos que la conducta a nivel cerebral y emocional. Entonces, generar esto le empieza a reforzar a él ese tipo de conductas y le hace sentir algo agradable dentro de su ser. Por ejemplo, en cuanto a la ludopatía, las investigaciones en psicología económica y neurociencia del comportamiento muestran que la percepción distorsionada de las probabilidades de éxito contribuyen a la persistencia del juego. Y es eso donde genera ese hábito, donde genera como esa pequeña recompensa al decir, gane algo, una pequeña recompensa, entonces el siguiente sí, y el siguiente, y el siguiente. Y ahí es donde se puede generar esta enfermedad de ludopatía, que es un hábito donde se convierte en una enfermedad. Yo por mi parte, pues quisiera hablar de la tricotilomanía, perdón, que es esa enfermedad o esa caracterización de arrancarse el cabello. Digamos que eso ha sido vinculado a alteraciones del control motor voluntario, estudiado desde la neuropsicología. Nosotros como profesionales a veces tenemos que identificar ese tipo de cosas. Porque muchos pacientes pueden llegar y simplemente decir que tienen una alopecia y hacerlo pasar como eso, ¿cierto? Cuando hay que ir de pronto más al fondo, identificando este tipo de psicopatología, ¿cierto? En este caso, pues, la tricotilomanía, que es esa arrancarse el cabello constantemente. Bueno, también acá entonces otros trastornos, por ejemplo, incluyen la dipsomanía, que es el consumo episódico de alcohol descontrolado. Cuando, por ejemplo, encontramos una persona que puede pasar semanas sin beber, pero de repente entra en un episodio terrible donde consume grandes cantidades de alcohol sin poder detenerse para luego volver a la abstinencia hasta el siguiente episodio. Eh, También nos encontramos con la dermatomanía, que es rascado compulsivo de la piel. Cuando alguien, por ejemplo, se lastima repetidamente la cara o los brazos intentando eliminar imperfecciones inexistentes, como puntos negros o granos que no están realmente allí, lo hace para aliviar la ansiedad o la tensión interna.
Y ya por último, que es ya como este síndrome de Diógenes, que se estudia principalmente desde la psiquiatría geriátrica, se caracteriza por el abandono extremo de autocuidado, acumulación de objetos y aislamiento social. Entonces, cuando, por ejemplo, un adulto mayor que vive solo, se rehúsa la ayuda externa, que eso lo vemos que es muy común, acumula basura o cosas sin valor en su casa y presenta una marcada negligencia en su higiene personal y el entorno, sin tener esa conciencia del deterioro que está ocurriendo. Qué interesante, Natalie. Ya, por ejemplo, ya para abordar lo que es el impacto y tratamiento, el impacto de estos trastornos son muy amplios. Desde la psicología social se ha observado que puede generar aislamiento, rechazo, deterioro, y especialmente en la calidad de vida. Por ejemplo, unas personas que pueden llevar una vida, un trabajo estable, inclusive economías muy buenas, por algunos de estos trastornos pueden llegar a la quiebra, pueden dañar hogares, pueden dejar hasta a sus hijos sin hogar. Entonces es bastante el impacto en la parte social. Exactamente, compañeros. Y también es importante mencionar que desde la psiquiatría forense, algunos de estos trastornos como la piromanía y la cleptomanía han sido analizados en el contexto de conductas delictivas, teniendo presente que se pueden implicar actos que transgreden normas legales y sociales y que a pesar de no estar motivados por beneficios económicos o por venganza, por ejemplo, la piromanía, que está caracterizada justamente por esa compulsión recurrente a provocar incendios, y la cleptomanía, que conlleva el impulso irresistible de robar objetos, que generalmente no necesitan, son vistos en el ámbito forense como posibles atenuantes de responsabilidad penal cuando se demuestra que la persona actuó bajo un impulso incontrolable. Entonces, esto es muy importante analizarlo también desde ese ámbito. Sí, compañeros, digamos que las opciones terapéuticas incluyen esa terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? La TCC, que es ampliamente utilizada en la psicología clínica con el fin pues de modificar esos patrones de pensamiento, reforzando el autocontrol. Todo esto pues obviamente guiado por un profesional en el tema. Ya, por ejemplo, entrando en el ámbito neurofarmacológico, se ha encontrado que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son muy eficaces en algunos casos, al mejorar esa regulación serotoninérgica, perdón, serotoninérgica. Bueno, y en cuanto a la psicoterapia, los programas de intervención grupal, como los 12 pasos en ludopatía, han demostrado ser eficaces en la modificación de este tipo de conductas. Sí es, Mauricio. Por ejemplo, la detención temprana es clave en todos estos trastornos. Desde la psicología preventiva se han desarrollado herramientas y diferentes test o diferentes ayudas para evaluar la impulsividad en poblaciones de riesgo, especialmente en los colegios, que es desde temprana edad donde se empieza a desarrollar estos trastornos. Así es, compañeros. Digamos que en resumen, estos trastornos tienen bases neurobiológicas, cognitivas y también sociales, y requieren de un enfoque multidisciplinario para realizar sus tratamientos. Bueno, no, básicamente nosotros como equipo esperamos que esta conversación haya sido útil para comprender mejor estos trastornos, el impacto en la vida cotidiana y lo importante es que son el reconocerlos en nuestra construcción como futuros psicólogos. Entonces, bueno, no, gracias por participar a todos y una feliz noche. Muchas gracias. Gracias.